Muy bien. En el video anterior dijimos que nos íbamos a referir al siglo XIX. Ya hablamos de la Paz de Viena, que supuestamente va a durar 100 años, pero hay un hecho trascendental en donde la historia va a saltar, que es 1870. Es particular que la historia salte cada 100 años. Ya 100 años antes tenemos revolución industrial, todo ese proceso que significó la segunda parte del siglo XVIII. Aquí va la historia a saltar y después en otra sesión académica vamos a ver cómo en 1970, 100 años después, otra vez va a cambiar absolutamente todo. En 1870 va a cambiar todo. Y aquí nace lo que Erich Hobsbawm, ese gran historiador, le denominó Era de los Imperios. La Era de los Imperios se desata por la segunda revolución industrial. ¿Y por qué se da esto? Bueno, vamos a comenzar por la unificación de Alemania. Esta unificación de Alemania se da por una guerra, otra vez el proceso de destrucción creativa. Napoleón III, que estaba grave, un gobierno nefasto, pensó que a través de la guerra unificaría su país y conseguiría ascendencia sobre sus gobernados. Y tiene la mala decisión de declarar la guerra a Prusia. En Prusia, ¿quién estaba? Bismarck. Ese gobernante, ese canciller que le dio un punto de quiebre a la historia alemana. 1870-1871 termina la guerra. ¿Quién gana? Prusia. ¿Cuál era el interés de Prusia? El interés de Prusia no era quedarse con Francia. ¿Qué había pasado anteriormente con Bismarck? Bismarck tenía claro que lo que tenía que unificar era el pueblo germano. Ya le había ganado previamente la guerra al Imperio Austrohúngaro. Había generado ya ascendencia sobre los diferentes principados y ducados que se encontraban alrededor de Prusia. Le gana la guerra al Imperio Austrohúngaro, van a la guerra con Francia. ¿Y cuál era el interés? Lo que había aquí, en el medio. Este territorio es Alsacia y Lorena. ¿Y qué había ahí? Carbón y acero. Algo trascendental para el desarrollo industrial. Llegan a Versalles, se toman un vino, se regresan. No les interesa quedarse con Francia, les interesa esa intersección y la riqueza que tiene Alsacia y Lorena, el carbón y el acero. Después de la guerra, Bismarck habla y negocia con los diferentes príncipes, los duques, y toda esta clase noble que tenía territorios alrededor, lo que impedía la unión del pueblo germano. Lo logra convencer, y de tal manera que esto ya no va a ser Prusia, sino es el nacimiento de Alemania, un hecho trascendental. Esto significó, para la época de 1870, el nacimiento y el origen de la Era de los Imperios. Alemania entra a la revolución industrial con el carbón y el acero que gana después de la guerra franco-prusiana. Ya es una potencia, se declara como una potencia económica, pero no se conforma con eso. En 1885 va a citar a todos los gobernantes a Berlín para decirles que Alemania es una potencia, que Alemania ya es una potencia económica, pero necesita ser un imperio. Como lo ven tan sólido y tan fuerte, y no querían pelear y guerra con un país tan fuerte para la época como era Alemania, entonces le dice, bueno, ¿qué quieren? Y claro, los grandes paganos resultan ser África, y ustedes ven que África tiene una figura geométrica
en donde allá les pareció muy fácil sentarse en un escritorio, coger una regla y dividir, y le dieron territorios en África. Así nomás sencillo, sin tener en cuenta que habían naciones, que eso, habían personas que vivían allí con una identidad particular. Y fraccionan así la historia de África y estamos viendo las consecuencias todavía hoy en día, cuando las diferentes naciones se enfrentan por defender sus procesos de identidad, desconociendo las divisiones políticas que han establecido antiguamente, arbitrariamente los europeos. Comienza Alemania, ya es un imperio. ¿Y por qué es la era de los imperios? Porque no es solamente el imperio alemán. Bueno, vimos el imperio alemán, otro imperio, pues la Gran Bretaña, ¿cierto? Inglaterra. ¿Qué otro imperio? Turco-otomano, ¿cierto? ¿Qué otro imperio? El austrohúngaro. ¿Qué otro imperio? Así estuviese en decadencia, España todavía se podría nombrar como un imperio. Portugal, a pesar de que era un país débil, es uno de los últimos que va en la década de 1970 a perder territorio. Algo importante es un imperio y no queda en Europa, es en América Latina, es en Norteamérica, perdón. Ojalá fuera América Latina. Es Estados Unidos. La guerra, como bien lo he explicado Charles Kelly, es el proceso mediante el cual fijan procesos de identidad, o sea que a través de la guerra de secesión de Estados Unidos en la década del 60 del siglo XIX logra unificarse, se logra la unión del pueblo norteamericano. Esa unión del pueblo norteamericano después va a desatar el progresismo y el pragmatismo, dos filosofías que van a hacer proyectar a ese gigante país norteamericano. ¿Y van a ir a dónde? Van a ir a Filipinas. Ellos dicen, la amenaza tiene que estar lejos, y Estados Unidos pues no solamente se va a conformar con estar aquí en este continente. Si estamos en el era de los imperios, pues nosotros tenemos que hacernos presentes. Se van a las Filipinas, independizan las Filipinas, sacan de ahí a los españoles, toman Hawái, van hasta Trípoli, lo bombardean. Es la primera guerra internacional fuera de sus límites que tiene Estados Unidos, casualmente con Libia. Por parte continental, entonces van a declarar la guerra a España. Le ganan la guerra a España, independizan que Cuba, y a través de un tratado se quedan con Guantánamo, una de las aberraciones que todavía hoy en día existen, ¿no? Pero como es un tratado internacional no se puede hacer nada, porque el derecho internacional está obviamente afincado a través de los tratados internacionales, valga la redundancia. Se quedan con Puerto Rico. Doctrina Monroe, América por los americanos, presidente de Estados Unidos en 1823. Ya han tomado la Florida, obviamente, se la compraron a España antes de caer la guerra. De guerra contra México, toman todo el componente del oeste de Norteamérica. Entonces ya Estados Unidos para la época también se podía consolidar o considerar aquí dentro de los poderosos imperios que había en el momento. Como manera trascendental podemos, o paradigmática más allá, podemos ver cómo Estados Unidos, en este afán de expandirse y de empoderarse en el sistema internacional, va y despierta otro grande. ¿Cuál es? Japón. Japón está tranquilo allá en su ostracismo, entre los shogunatos, con su gran emperador, con toda esa mitología que viene del sol. Y llegan los barcos americanos, rodean las costas japonesas y los bombardean. Y les dicen, o negocian con nosotros o los seguimos bombardeando. Japón
Dice, no, pues ¿cómo así? Es decir, el mundo está despierto y nosotros seguimos aquí aislados en nuestros shogunatos, sistemas como modelos feudalistas, y esto no puede continuar así. El Japón se da la tarea de modernizarse, de poder ponerse a tono con todo el mundo. Es así que Japón comienza a organizarse, termina los shogunatos y todo esto romanticismo. Sin embargo, eso va a quedar en la psiquis de los japoneses y vamos a ver cómo va a ser tan importante para su desarrollo. Japón, a través de esta modernización, le declara la guerra a Rusia en 1904 y le gana a Rusia. Guerra contra China, le gana a China. Comienza a tomarse varias islas del Pacífico y a ser, obviamente, en el Pacífico una potencia, un imperio. Entonces tenemos aquí también a Japón, la era de los imperios. Muy bien, hasta aquí quedamos con el hecho trascendental que fue la unificación de Alemania. Nos queda pendiente lo que fue la unificación de Italia. Hechos tan trascendentales que ocurren en la década de 1870 de ese siglo XIX, donde ocurrieron tantas cosas. Pero vamos a seguir analizando este proceso de la segunda revolución industrial en el segundo video.